pues, pues con el gusto de recibir los que van entrando, los que se van uniendo, recordando, como bien dice Pater, que pues estaremos hablando esta noche, bueno, más bien, más que un capítulo normal, va a ser una plática magistral, ¿no? Efectivamente algo ya de alto nivel con respecto al celibato sacerdotal, ¿no? Eh, y Pater, Me parece que plática magistral le queda un poco grande, pero sí, digamos, vamos a hablar verdades claras acerca del celibato. ándale, Eso sí, eso es. digo, porque así lo marketeamos, o sea, yo no sé si es porque sea clickbait o porque sea, pero lo marketeamos como magistral, entonces yo no espero menos, no, en lo que van entrando más pues a la sesión en vivo, empezamos un poquito a frasear, a encasillar o enmarcar las falsas máximas alrededor del celibato. ¿Cómo lo ves? Que le vayamos dando cuerpo a la falsa máxima como antesala a hablar de verdades, claro. Me parece perfecto, Juanma. Y bueno, a ver, empecemos por qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Por qué estamos hablando Ándale, del venga. celibato? Porque hemos hablado del Humanae Vitae, hemos tenido pláticas magistrales también de otros temas, pero nunca nos habíamos metido directamente con cuestiones tan sacerdotales. A ver, Mm, por una parte yo creo, Juanma, que es un poquito natural a la temporada que vamos acabando, la cuarta temporada en la que hablamos de la vocación, bueno, del discernimiento sobre todo, ujú, y eso implicó hablar de distintos estados de vida, pero sobre todo, Juanma, porque en torno al celibato sacerdotal siempre hay falsas máximas. Pero lo más triste y lo más peligroso de estas falsas máximas fue que eh, no son falsas máximas que están afuera de la iglesia, es como que, bueno, que el celibato sacerdotal no sea valorado fuera de la iglesia, pues vaya, qué novedad, ¿no? O sea, sí, claro. no, no es noticia. Pero el gran problema fue que en nuestras redes empezaron a aparecer muchas publicaciones de católicos, incluso de sacerdotes, en donde se veía una visión muy reduccionista del celibato. Y bueno, Mm, fieles a nuestro estilo, hicimos la pregunta de si eso se quería tratar y salió que sí. Y acá estamos justo hablando del celibato sacerdotal porque eh, nos parece que hace falta tomar conciencia de lo que Dios le ha dado a la iglesia para poder valorarlo, vivir bien y sobre todo no estar como católicos diciendo falsas máximas que sí afectan a nuestra vivencia de la fe. Y, mm. Oye, Pater, ¿y de dónde vienen eh, pues esas dudas, ¿no? O sea, ¿de dónde nacen? O no sé si lo quieres decir específicamente, si identificas como alguna corriente dentro de las redes sociales o si lo identificas desde una idea chueca. Digo, porque yo tengo una idea, pero tal vez me iría muy al extremo luego. Quisiera escuchar también tú desde dónde vienen esos comentarios que has estado recibiendo. yo identifico particularmente cuatro corrientes o cuatro falsas máximas en torno al Mm. celibato. Pero tú dime, A ver, Juanma, si nos cuéntame, porque metemos ya. yo tenía nada más identificada una, entonces quiere decir que me falta, yo también ando muy reduccionista, Pater. No, 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 a ver, ¿cuál identificaste tú? Es que te digo que yo me iría al otro lado de la ecuación, ¿no? Y si quieres, hoy tenemos, termino mi comentario y si quieres vamos entrando en materia ya con las cuatro falsas máximas. Eh, yo lo ubico, te digo que muy extremo, porque pienso que es como un proceso lógico errado. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, a ver, ¿cuál es una de las situaciones más críticas de la iglesia, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué la iglesia estará menguando? ¿Por qué la iglesia católica tendrá sus problemas? Entonces, uno de esos problemas es, pues, los sacerdotes con sus escándalos de abuso. Entonces, si quieres acabar, pues el abuso se da por una prohibición de las relaciones sexuales naturales maritales, y entonces, pues recurren al abuso de menores, ¿no? ¿Cuál es la solución? En esa cadenita de eventos, pues lo que tú dices es, pues que puedan tener, pues pueden también tener un matrimonio, puedan tener una pareja pues, sentimental, ¿no? Y vaya, ese sería como el trazo lógico básico, el que yo ubico más y donde creo que han pegado un poco más, pero te digo, creo que me fui hasta el más lejano. ¿Cómo ves? Pues mira, Juanma, con esto me das pie a justo
comenzar a ver este Vámonos. tema y la verdad es que coincidimos en la visión. Listo, ahora sí. Entonces, vamos a hablar particularmente del celibato sacerdotal y con una pregunta de clickbait, eso sí, si es algo de disciplina o si es un carisma. Eh, pero Juanma, vamos a comenzar diciendo a ver qué es el celibato sacerdotal y vamos a remitirnos al Código de Derecho Canónico. En la parte de la vida de los clérigos, el Código de Derecho Canónico especifica lo siguiente, que los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y por lo tanto quedan sujetos a guardar el celibato. Y ahora dada la definición, el celibato es un don peculiar de Dios mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres. Entonces, me gusta empezar con esta cita, Juanma, porque tenemos acá cuatro elementos. En primer lugar, estamos citando al Código de Derecho Canónico. Entonces, el celibato ciertamente es una ley eclesiástica. Hay muchos motivos por los cuales hay gente que escucha ley eclesiástica y lo asume como malo, ni modo, esas son las falsas máximas que tienen en su mente y que en su momento le dedicaremos algún episodio. Pero entonces, primero, el celibato sí es de ley eclesiástica, o sea, la ley eclesiástica está queriendo proteger algo. Segundo, el celibato es algo propio de, de un estado de vida. ¿Cuál? El estado de vida clerical. Tercero, está diciendo que es un don peculiar de Dios. Y cuarto, está poniendo la finalidad, que es la finalidad de unirse a Cristo y la finalidad de entregarse con libertad al servicio de Dios y de los hombres. En esta definición del celibato, entonces tenemos esas cuatro herramientas. Ahora, sobre esto hay objeciones, que era lo que decíamos recién, Juanma. O sea, hoy en día el celibato es puesto en duda. ¿Y cuáles? Para mí, yo lo encuentro resumido en cuatro cuestiones. Primero, las cuestiones prácticas. Hay pocas vocaciones dentro de la iglesia, el celibato aleja a los jóvenes, el celibato no gusta, etcétera, etcétera. Va con el celibato. Segundo, es puesto en duda por cuestiones afectivas. El celibato hace hombres mochos, el celibato hace varones que son solterones, incapaces de asumir compromisos o amargados todo el tiempo, frustrados, ¿no? Y bueno, ya no vamos a entrar con cuestiones freudianas, ¿no? Pero eh, es algo que también está dando vuelta. Tercero, el celibato se pone en dudas por aparentes cuestiones históricas. Y ahí es donde uno escucha, es que el celibato no es un dogma, es una disciplina introducida en el tiempo, Pedro estaba casado y cosas o de ignorancia o de poca honestidad intelectual, pero es uno de los motivos que se dicen. Y la cuarta, que es la que tú mencionabas recién, Juanma, el celibato es puesto en duda por cuestiones sexuales. Ujú. Eh, yo acá lo puse en una frase, pero tú hiciste todo el proceso y era lo que decías, ¿no? O sea, el celibato lleva a la pedofilia, el celibato lleva a una doble vida, etcétera. La última, honestamente, no creo que esté tan presente dentro de los miembros de la iglesia. Es decir, cuestionar el celibato por asuntos sexuales es más bien algo que viene desde fuera Mm. en general, con sus excepciones. A mí me parece que dentro de la iglesia, o sea, las falsas máximas que están entre los católicos van más en torno a las tres primeras cuestiones, o sea, por cuestiones prácticas, por cuestiones afectivas o por cuestiones históricas. Estas son las objeciones que les veo. ¿Cómo ves, Juanma? Bien, pues prácticamente, como decíamos, son nuestras falsas máximas, ¿no? Son las falsas máximas por las cuales diríamos el celibato no clásico, ¿no? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI, cómo me choca esa frase, cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos con sacerdotes célibes? Eh, y nos decías, padre, pues antes, quizá antes de hacer un comentario adicional, me llamó mucho la atención la definición que es un don. Eh, Siento que el celibato se percibe, y me acuso a veces también culpable de esto, espero salir de aquí con otra visión todavía mucho, mucho mejor, pero se percibe más que un don como una obligación, como una carga, o incluso hasta como un acto heroico,
¿no? De quien dedica su vida a Dios. Y me parece que hay algo ahí importante. No sé si es parte de lo que vas a abordar adelante, pero que sea un don, un regalo de Dios el poder ser célibe y no un hecho que viene de la extrema, el heroísmo, extrema mortificación. Digo que puede ser que no viene sin sus dificultades, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, Pat. Y pues vaya, tú decías, hay una visión muy reduccionista al respecto, pues vámonos a lo profundo. Exacto. Y sí, vamos a eso, Juanma, directamente. A ver, empecemos sobre lo primero. O sea, sí existe dentro de la iglesia algo que podemos denominar disciplina celibataria. Y esta disciplina celibataria, o sea, ¿qué estamos hablando? De que el celibato implica un modo de vida. Un modo de vida que acompaña su vocación, de algún modo la marca y al mismo tiempo va unida profundamente. Eh, Tanto se puede hablar de disciplina celibataria que dentro del magisterio de la iglesia se utiliza justamente la expresión la ley del celibato. Entonces, eh, a ver, el tema es por qué la gente ve mal el tema de que haya ley, de que haya disciplina, pero de vuelta, no es lo que ahora nos queremos meter, sino sí existe una disciplina celibataria enseñada por la iglesia, transmitida por ella y vista, como tú acabas de decir, Juanma, como un don de Dios. Hay un documento magisterial, Sacerdotis, Que te lo habla hubieras inventado hace 5 minutos, pero ok. sí, 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 sí. Por Sacerdotalis esa duda. celibatus. No, no es cierto, Pater. Mira, no. Se publicó en 1967 y Ándale. por Pablo VI y es uno de los documentos que sacó el Concilio Vaticano II. Ahí Ah, está. va, va, Sí va. existe, gente, sí existe. Ahora, tomando del número 14, vamos a tomar esta cita. La ley del sagrado celibato debe sostener al ministro en su elección exclusiva, perenne y total del único y sumo amor de Cristo y de la dedicación al culto de Dios y al servicio de la Iglesia, y debe cualificar su estado de vida tanto en la comunidad de los fieles como en la profana. Juanma, si terminamos este episodio especial con la claridad de lo que quiere decir esta cita, entonces nos damos por bien servido. Y de vuelta voy a desglosarlo un poquito. A ver, primero, se habla del Sí, celibato por otra vez favor. como una ley. Segundo, habla de el factor de la libertad, que tiene que ser una elección exclusiva, perenne y total. Habla del objeto de esa elección, que es Cristo, la dedicación al culto y el servicio de la iglesia, y después habla de cómo queda transformado el clérigo que asume el celibato. Entonces, ¿qué tenemos en esta cita? Primero, si el celibato es una ley. Segundo, esta ley eh, sostiene al sacerdote, al clérigo, porque también los diáconos asumen el celibato, algunos, o sea, lo ayuda en una elección, es decir, lo ayuda en un acto de la libertad y es una elección completa. Fíjate, Juanma, las características que le da eh, esta definición a la elección por el celibato. Tiene que ser exclusiva, perenne y total. Es decir, es una elección de amor a Cristo, al culto, a Dios y al servicio de la iglesia. Y entonces, fíjate qué bonito, porque el magisterio de la iglesia ya nos va configurando en una cosa. El celibato puede ser visto desde tres perspectivas que hasta ahora han surgido. Primero, como ley de la iglesia que quiere custodiar, y ahora vamos al segundo, ¿qué quiere custodiar? Un don de Dios que es entregado y que debe ser asumido por el clérigo para que, para hacer una entrega libre, total y completa, configuradora de toda su vida. Entonces, el celibato se puede entender de estas tres maneras: como ley de la iglesia que protege un don, como don de Dios que es otorgado a una persona, al clérigo particularmente, y tercero, como la elección total y completa que el clérigo hace para configurarse con Cristo, dedicarse al culto de Dios, servir a la iglesia y así modelar su vida acorde al don recibido que la iglesia quiere custodiar.
todo eso sale un poquito de la reflexión de esta frase, pero ¿cómo ves, Juanma? Antes de pasar a lo siguiente. Bien, vaya, me parece elevado, yo soy un poco limitado en mis capacidades. No, muy bien, Pater. Yo creo que propio, y no sé si eso viene más adelante, pero así como es propio dedicar ciertas cosas a lo sagrado, al culto, así también nosotros como personas podemos dedicarnos a Dios de ciertas formas, ¿no? Así como puede haber un vaso que yo puedo usar en una comida, una cena, lo que sea, probablemente haya una copa que puedo usar en una cena fina, pero para lo sagrado está reservado un cáliz. Y creo que un sacerdote es ese cáliz, es una persona exclusivamente para el culto. Y creo que eso, digo, a mí que me ayudan los ejemplos del mundo material, creo que ojalá, por tu cara creo que sí fue un buen ejemplo y no la regué en vivo frente a nuestros amables oyentes, pero sí, sería mi reflexión. Para todos los que nos están escuchando, quiero decir lo siguiente. La base de una amistad sólida, buena, espiritual, está en la comunión de las cuestiones profundas, ¿no? Y entre la comunión de las cuestiones profundas está la comunión en la verdad, en la que cada quien llega por sus caminos, ¿no? Y por eso Juanma está en mi amigo. Acaba de decir todo lo que queremos llegar, lo acaba de decir Juanma. Así que, Ah, no, por bueno. favor, quédense con lo que acaba de decir Juanma, porque a eso vamos a llegar. Pero sí, Juanma, Déjame, justamente, permíteme decirle a los oyentes que yo es la primera vez que voy a la presentación, entonces espero no haber echado a perder esto. Así que no, no, sigamos. no. Al contrario, hacia eso tiende todo, Juanma, y eso es lo que tenemos que dejar. Por lo pronto, a todos los que nos están viendo en vivo y a todos los que están escuchando esto eh, a posterioridad, por favor, hay tres modos de comprender y vivir el celibato. Dicho de otra manera, el celibato se puede vivir se puede observar desde tres perspectivas. Primero, la perspectiva de ley de la iglesia o disciplina eclesiástica que quiere custodiar un don de Dios que se recibe. Segundo modo de considerarla, desde su origen como un don de Dios que otorga a la iglesia, particularmente a algunos de los hijos de la iglesia que están llamados a desempeñar un papel muy especial en la historia de la salvación, que son los clérigos, los sacerdotes y los diáconos. Y en tercer lugar, el celibato también se puede entender como la elección libre, total, exclusiva y para siempre que hace un varón consagrado a Dios en el ministerio sacerdotal, o más bien marcado por el sacramento del orden. ¿Son contrapuestas estas tres cosas? No, para nada. Y me parece que el punto de unión lo explicó muy bien Juanma con el ejemplo del cáliz. Eh, el cáliz tiene que estar reservado para Dios en la misma medida en la que está reservado para Dios. Ahí podemos hablar de la elección exclusiva. Puede recibir el don de Dios, que termina siendo también para bien del pueblo, pero al mismo tiempo el cáliz se utiliza, hay ciertas normas que protegen el uso del cáliz, y estas normas, en vez de limitar el uso del cáliz, le ayudan a que sea bien utilizado y se utiliza el cáliz exclusivamente para la misa y no para una cena fina. Así que retomo tu ejemplo, Juanma, y lo utilizo para pasar a lo siguiente. ¿Qué documentos hablan sobre el celibato? La verdad son muchísimos. Esto no pretendemos agotar ahora el tema, pero particularmente uno es el Código de Derecho Canónico, que es la constitución que nos rige a los católicos, y aunque no le dedica capítulos al celibato, pues está lo que citamos hace un rato y dentro de la parte de las faltas de la vida sacerdotal y dentro de la parte de los candidatos al sacerdocio se vuelve a mencionar el tema. El Código de Derecho Canónico pone el celibato como una condición sin la cual no se puede acceder al sacramento del orden. Está también la Presbyterorum Ordinis de 1965. También es un documento de Pablo VI que habla sobre el orden de los presbíteros y aunque no es un documento que trata exclusivamente sobre el celibato, al hablar de la vocación de los presbíteros, mete el tema del celibato
con unas características muy bellas que más adelante iremos integrando en esta plática. Después está la Sacerdotalis Celibatus, de 1967, también Pablo VI, la que mencionábamos recién, de la que hemos sacado algunas citas, y sobre la cual de hecho vamos a basar en general la estructura de lo que estamos hablando. Está después la Pastores Dabo Vobis, que es una exhortación apostólica postsinodal de Juan Pablo II, que así como el Concilio Vaticano II pidió, y particularmente Pablo VI pidió que se reflexionaran sobre los tres estados de vida del cristiano, que es la vida religiosa, la vida sacerdotal y la vida matrimonial, San Juan Pablo II le dedicó 3 sínodos a tocar esos temas. Entonces, los frutos de esos sínodos son justamente la Pastores Dabo Bovi sobre la vocación sacerdotal, la Christi Fielis Laici y la Vita Consecrata, cada uno sobre la vocación al sacerdocio, sobre los laicos y sobre la vida religiosa. La Pastores Dabo Bovis es esa. Después hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama La importancia del celibato sacerdotal, reflexión en torno a los 60 años de la publicación de la Sacerdotalis Celibatus. Ese documento retoma, hace como una especie de resumen del documento presentado por Pablo VI y además le da el plus de ciertas cuestiones históricas que Pablo VI menciona que existen, pero no las integra dentro de su encíclica. Y recientemente, y un poco en torno a la problemática del sínodo sobre la Amazonia y la abolición del celibato sacerdotal con una visión funcionalista, eh, aparece un libro que se llama Desde lo más hondo de nuestros corazones, que lo escriben el cardenal Robert Sarah, que por cierto ahora está en México, y Benedicto XVI, que Dios lo tenga en su gloria y nos conceda pronto verlo en los altares. Entre los dos escriben este libro Desde lo más hondo de los corazones, que en la presentación pongo entre corchetes por el sencillo motivo que, estrictamente hablando, no es un documento magisterial, aunque citan mucho el magisterio, es una reflexión del cardenal y del Papa emérito. ¿Por qué comento esto? Porque los que nos están escuchando, que les interese profundizar en el tema, les recomiendo que vayan a esto. No son cuestiones largas y además nos ayudan a valorar el celibato y valorando el celibato, el amor a la iglesia, el amor a la vocación matrimonial y también, pues yo espero que meditando estas cosas ayude a impulsar las vocaciones. Voy a ir, Juanma, ahora, si me lo permites, a la estructura de la encíclica que literal habla sobre el celibato sacerdotal. Básicamente tiene 3 partes. La introducción, que habla de cómo se vivió el celibato sacerdotal, a las objeciones de que había en esa época, y empieza desde la introducción diciendo que la Iglesia confirma el celibato y lo reconoce como don de Dios. Después de eso, la encíclica se va a dividir en 2 partes, los aspectos doctrinales y después los aspectos pastorales. Y dentro de los aspectos doctrinales habla de los fundamentos, la dimensión cristológica, es decir, Cristo como fundamento y modelo del celibato, la dimensión eclesiológica, el sacerdote como esposo y como padre, gracias al celibato, y la dimensión escatológica, el celibato como signo de las realidades que vamos a vivir cuando Cristo regrese. Después habla del celibato en la vida de la iglesia, el celibato y los valores humanos. Paréntesis, estoy comentando esto rápido porque a estas cosas ya les vamos a dedicar su tiempito después de esto, ¿no? Dentro de la parte pastoral de esta encíclica, habla justamente de la formación sacerdotal necesaria para vivir bien el celibato, cómo se ve el celibato en la vida sacerdotal, las deserciones dolorosas al celibato sacerdotal por parte de los clérigos y cómo asumirlas como iglesia, la atención que el obispo debe tener para que se viva bien y se valore el celibato en la vida de la iglesia, y la ayuda de los fieles a los sacerdotes para que podamos vivir bien el celibato. Esto aborda esta encíclica. Ahora, a la luz de esto, me gustaría, Juanma, que nos detuviéramos en 4 dimensiones de la visión del celibato. La encíclica mencionaba la dimensión cristológica, eclesiológica y escatológica,
nosotros vamos a tomarla, pero vamos a agregarle otras dos más. Perdón, dije 4, pero van a ser 5. Eh, Voy a hacer una pausa hasta acá, aunque al final vamos a dejar espacio para que nos hagan preguntas. Juanma, tú dime si vamos muy rápido o si hay que hacer una revisión de algo. Vamos bien, creo que la parte un poquito más de estructura, de base de lo que vamos a seguir avanzando y bien, me gustaría más bien si hay algún comentario de quienes nos están escuchando, que pudiéramos tomarlo en consideración, creo que puede incluso orientar un poquito eh, el tono. Me parece excelente. A ver, hace un rato me pareció ver que algún participante había levantado la mano, así que alguien que quiera comentar alguna cosa. Gracias, padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola estás? Isabel, buenas noches. Qué gran gusto tenerte acá con nosotros. Ay, a mí más gusto que me hayan invitado a tu plática, que como siempre, ya sabes, las disfruto muchísimo, pero luego no me entero. Oye, padre, lo que pasa es, en todo esto que estás comentando, me remito inmediatamente a la primera carta a los Corintios. Es decir, San Pablo, cuando estás hablando de esta libertad en la que se sitúan finalmente por su entrega generosa en libertad, etcétera, y San Pablo va a decir justamente que el no casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. Y naturalmente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es decir, me parece que es lógico que tenga que ser de esa manera. Me vino a la mente ahora que estabas comentando sobre estas encíclicas que son muy importantes, como aquí Monseñor Cabrera les dice a sus sacerdotes que tengan siempre la maleta lista, porque en cualquier momento los cambian a otro lugar. Entonces pensaba, pues es que sí, a ver si estuviera casado, ¿tú crees? A ver, yo que soy casada y como mujer que cada rato me estuvieran mandando quién sabe a dónde, o sea, como que no. Hay cuestiones que son como que lógicas, es decir, sí se requiere que el sacerdote se preocupe de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor, porque si estuviera casado, también va a decir San Pablo, estaría ocupándose de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, dice entonces, estaría dividido. Muchas gracias, Isabel. Y sí, efectivamente es correcto. Y de lo que acabas de decir, en efecto, acabas de abordar dos de las razones que son muy fuertes para comprender, no para sostener, porque el celibato como don de Dios no hay que justificarlo, hay que aceptarlo, reconocerlo, agradecerlo y si acaso mostrarlo, ¿no? Mostrar el misterio, testimoniarlo. Pero justo acabas de dar dos motivos por los cuales el celibato se vive y conviene mantenerlo. El primero es por las exigencias propias de la vocación sacerdotal y el segundo por la dignidad misma del matrimonio. Sobre eso, Isabel, justo denme 7 minutos de paciencia que vamos a llegar a eso, pero son de los dos motivos. El sacerdote, o sea, el celibato le ayuda al sacerdote a tener un corazón directamente entregado a Cristo y esa entrega total a Cristo excluye la opción matrimonial justamente porque tanto la entrega a Cristo como la entrega al cónyuge en el matrimonio supone una elección total exclusiva para toda la vida. Y ahora sí que no se puede andar con Dios y con la esposa, ¿no? Parafraseando, si me lo permiten, un refrán, ¿no? Pero sí tiene este sentido. La dignidad del amor conyugal y la dignidad de la libertad de la persona humana exige que uno tenga una entrega total, absoluta y exclusiva. Y nuestra voluntad no la puede hacer a dos cosas. Y como tú dices, eso se va a terminar manifestando en injusticias o para con la propia familia o para con la vocación sacerdotal. Así que muchas gracias Isabel por tu comentario porque ciertamente nos ayuda mucho. Muchas gracias a ti, padre. Permítanme un segundo, voy a retomar. Muy bien, entonces la primera dimensión desde las cuales vamos a valorar el celibato. Primero, el celibato está en función de Cristo. Eso me parece que es lo primero. No se puede entender el celibato sacerdotal sin poner nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque el sacerdote está llamado a ser otro Cristo. O sea, ¿quién es el sacerdote? Es otro Cristo, es el que ha sido configurado con Cristo para, para hacerlo presente, hacer presente su acción salvadora en el mundo
es aquel que hace presente el amor de Dios por medio de los sacramentos y por medio de su vocación y de su vida, y por ende, el sacerdote, como otro Cristo, tiene que estar orientado hacia Dios, y tiene que estar orientado hacia los demás. Entonces, el primer modelo de celibato sacerdotal es de Cristo. Cristo se dedica, o sea, Cristo está completamente vuelto hacia el Padre. Recordemos las palabras de Juan 15, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y los dos somos uno. Y al mismo tiempo, por su entrega al Padre, Cristo también está completamente entregado a la salvación del género humano, de tal modo que su acto redentor y salvador, su pasión, su muerte y su cruz, su servicio a los hombres está orientado a que todos lleguen al Padre. En Cristo se ve cómo no está excluido la entrega total a Dios y el servicio a los demás, el servicio salvador, ¿no? Que se manifiesta en el servicio de la caridad. Ahora, Cristo, ¿cómo vive esto? O sea, Cristo, ¿cómo vive su entrega? ¿Cómo se vive? Entonces, lo que hace el sacerdote en su estado de vida celibatario, otorgado como don de Dios, asumido por elección libre y protegido por la ley de la Iglesia, es imitar más profundamente a Cristo. Benedicto XVI, en este libro que mencionábamos recién, tiene citas preciosas, pero dice lo siguiente: el verdadero fundamento de la vida del sacerdote, la sal de su existencia, la tierra de su vida es Dios. El celibato que practican los obispos de toda la Iglesia oriental y occidental, y según la tradición que se remonta a una época cercana a los apóstoles, los sacerdotes de la Iglesia latina en general, solo se puede comprender y vivir de forma irrevocable sobre este fundamento, es decir, sobre Cristo. Y de hecho, desde esta perspectiva, también la Sacerdotalis Celibatus dice así, que el celibato es el objeto interior, es decir, la elección, y también el signo exterior, es decir, el estilo de vida, de su total y gozosa donación al ministerio de Cristo. Es decir, el celibato nace como una consecuencia de la entrega total a Cristo. ¿Y qué significa esto? Justamente, la entrega a Cristo tiene de vuelta estos tres elementos: don de Dios que llama a algunos elegidos a continuar la obra sacerdotal de Cristo en el mundo, la respuesta libre de aquel que ha sido llamado, y la Iglesia que, como mediadora entre Dios y los hombres, le enseña al elegido a vivir este don que Cristo le da. Entonces, solamente desde la dimensión cristológica se puede entender la profundidad del celibato sacerdotal, y solamente desde la dimensión cristológica se pueden comprender las siguientes dimensiones. La segunda dimensión es justamente la dimensión eclesiológica, es decir, contemplar el celibato desde la perspectiva ahora de la Iglesia. Creo que esta es muy bonita porque desde la dimensión de la Iglesia, el sacerdote, el celibato hace que el sacerdote sea esposo, y el celibato hace que el sacerdote sea también padre. ¿Qué quiere decir esto? El celibato, como entrega total, completa, exclusiva, del sacerdote hacia Cristo para configurarse con él, lo lleva también a entregarse como Cristo se entregó a la Iglesia. Y de hecho, desde la dimensión eclesiológica hay un gran paralelismo entre la castidad matrimonial o el acto de entrega conyugal matrimonial y el acto que el sacerdote hace a Cristo y a la Iglesia por medio del celibato. El ejemplo de esta comparación en donde se ve la entrega celibataria y el amor matrimonial como paralelos, está justamente en San Pablo, la carta a los Efesios, y me parece que es el capítulo 5, en donde se habla del amor entre el marido y la mujer a la luz de la entrega de Cristo y la Iglesia. Esa entrega de Cristo a la Iglesia, el sacerdote la vive como otro Cristo a través del celibato. Por eso podemos decir, la primera causa para entender el celibato es el sacerdote configurado con Cristo. Pero el sacerdote configurado con Cristo se entrega a la Iglesia como Cristo se entrega a la Iglesia
cómo el esposo tiene que entregarse a la esposa. Es la entrega total de una vida al servicio del amor. Por eso, también la Sacerdotale Celibatus dice lo siguiente: la consagración a Cristo, en virtud de un título nuevo y excelso, cual es el celibato, permite además al sacerdote, como es evidente también en el campo práctico, mayor eficiencia y mayor actitud psicológica y afectiva para el ejercicio continuo de la caridad perfecta, que le permitirá de manera más amplia y concreta darse todo para utilidad de todos, y le garantiza claramente una mayor libertad y disponibilidad en el ministerio pastoral, en su activa y amorosa presencia en medio del mundo al que Cristo lo ha enviado, a fin de que pague enteramente a todos los hijos de Dios la deuda que se les debe. Si el sacerdote es plenamente esposo de la iglesia gracias al celibato, entonces, gracias al celibato, el sacerdote también puede ser padre. Y justamente por lo que tú decías recién, Isabel, el que se ha entregado completamente a Cristo y a la iglesia, entonces se puede entregar también a los hijos de la iglesia. Para empezar, desde un campo práctico, muy real, muy concreto, pero no solamente desde el campo práctico, sino también desde el campo de la fecundidad. Aquel que no tiene otra riqueza que Cristo y que en Cristo se entrega a su esposa, que es la iglesia, entonces, como varón responsable, se hace cargo de los hijos y los provee. ¿Y con qué provee el sacerdote padre a sus hijos, que son los hijos de la iglesia? Con los alimentos necesarios para su salvación, que son los sacramentos, la vida de oración, la intercesión y la vida de caridad. O dicho de otra manera, en dónde se ve el sacerdote padre providente para con sus hijos, en los tres servicios que son propios del sacerdocio: el mundus regendi, el mundus sanctificandi y el mundus docendi, es decir, el sacerdote que santifica, el sacerdote que enseña y el sacerdote que sirve, reinando. Esto es algo propio de la vocación sacerdotal, no vamos a hablar sobre ello ahora, pero ahí se ve, ¿no? Hay una tercera dimensión del sacerdote célibe que se entiende desde la escatología. ¿Qué es la escatología? Las últimas cosas. O dicho de otra manera, el celibato sacerdotal como don de Dios es un don que nos permite una ventana a lo que va a ser la vida futura. Sabemos, porque Cristo nos los ha dicho, que en la vida del cielo, en la vida del reino de Dios, pues no estaremos casados, sino que habrá un matrimonio esponsal, o sea, todos estaremos casados con Dios, o sea, nuestra vida le pertenecerá plenamente a Dios y la vida de Dios será plenamente nuestra. Son los esposorios místicos de los que tanto habla el Apocalipsis también. El sacerdote y también los consagrados, al asumir una vida de entrega completa, total y exclusiva a Dios, se convierte desde esta vida en signo de aquello que todos nosotros vamos a vivir. En ese sentido, el celibato, ¿por qué es tan protegido por la Iglesia? Porque es un carisma. ¿Y qué quiere decir que sea un carisma? Es un don de Dios que nos permite construir la Iglesia y conocer más el misterio de Cristo por toda la eternidad. El celibato, en ese sentido, es un don de Dios que le ha concedido a la Iglesia, y eso es un carisma, que nos permite asomarnos a cómo va a ser el cielo. El sacerdote que vive bien su celibato está dando testimonio en el mundo de que solamente Dios es el que llena plenamente los corazones, y que ese llenar por parte de Dios los corazones de los hombres es algo que todos vamos a vivir en el futuro, pero que ya se puede empezar a vivir desde ahora, por gracia de Dios, por un carisma especial concedido a algunos de los miembros de la Iglesia, los sacerdotes y los consagrados. Me parece que esta dimensión escatológica es algo que tenemos que recuperar. El celibato es un signo de que el cielo existe. El celibato es un signo de que eventualmente el amor de Dios reinará en cada uno de nuestros corazones, transformándonos y exigiéndonos que seamos para Él.
Y en ese sentido, qué bonito es ver un sacerdote que vive bien su celibato, y también en este sentido, qué dañino resulta cuando un sacerdote se hace incapaz de vivir su celibato, ¿no? Porque es un signo que se contradice a sí mismo. Ahora, sobre estos tres signos, a mí me gustaría, bueno, sobre estas tres dimensiones, la dimensión cristológica, la dimensión de la iglesia y esta última dimensión de cara a la vida futura, la dimensión escatológica, Benedicto XVI y el cardenal Sará, en este libro, desde lo más profundo, desde lo más hondo de nuestros corazones, ponen otras dos dimensiones, que son la dimensión cultual y la dimensión martirial o testimonial. Y la dimensión cultural quedó perfectamente resumida por lo que Juanma dijo al inicio de esta plática extraordinaria, ¿no? ¿Qué, ¿En qué consiste la dimensión cultural? En que el sacerdote es apartado para el culto y que su única riqueza es Dios. Benedicto XVI, en este libro que les acabo de mencionar, hace toda una lección divina preciosa, en donde, primero, desde el punto de vista cristológico, se manifiesta esto siguiente. ¿Y qué es lo que dice Benedicto XVI? A ver, eh, el fundamento del sacerdocio es Cristo, y Cristo pertenece completamente a Dios, y en esta pertenencia completa a Dios, Cristo hace un acto cultual, o sea, la pasión, muerte y resurrección, asumida desde la última cena y manifestada en la victoria de la ascensión. Eso también hay que complementarlo, se complementa con el libro de Jesús de Nazaret. Se convierte en un acto de culto, un acto por el cual Cristo recapitula todas las cosas en sí para entregárselas al Padre, pero al mismo tiempo un acto por el cual las riquezas del Padre se derraman en el mundo entero en Cristo. Ahora, si el sacerdote es otro Cristo, el sacerdote entonces también está para el culto. ¿Qué es entonces el culto? El culto es el acto de adoración a Dios, de un modo principal, digamos, y este acto de adoración a Dios redunda incluso en beneficio de la humanidad y del mundo entero, porque acercándose a Dios, vamos a decir así, queda impregnado de su luz y de su calor, por utilizar una imagen. Ahora, el culto requiere justamente sentido de lo sagrado, y en este sentido de lo sagrado requiere que las cosas de culto queden apartadas. Como bien decía Juanma, la copa que se utiliza en la misa, para empezar, no es un vaso cualquiera. Segundo, no es la copa que uno va a poder usar en la cena más elegante que uno, por más elegante que tenga uno la cena, sino es una copa exclusiva para el sacrificio eucarístico y se llama cáliz, ¿no? O sea, el cáliz no se usa en ningún otro momento. De un modo semejante, el sacerdote es un elegido de Dios, apartado del mundo para darle culto a Dios, y en este culto a Dios, el sacerdote, al igual que Cristo, le devuelve al mundo una luz, una sal especial que el mundo necesita para existir, para ser libre, para vivir en la verdad, para conocer el amor. En este sentido, el celibato es parte de la dimensión cultural. El celibato es es un don de Dios, una respuesta del sacerdote, pero justamente es una disciplina de la iglesia que busca preservar de un modo exclusivo para Dios el corazón y la vida entera del sacerdote. Y en este sentido se junta la dimensión del celibato como disciplina eclesiástica con la dimensión del celibato como aquello que, que Dios otorga, porque justamente lo que hace la disciplina eclesiástica es decir, vamos a preservar el corazón y la vida del sacerdote para Dios. Eso es lo que pide la Iglesia mediante el celibato. Ahora, justamente por eso, el sacerdote queda habilitado y, por así decirlo, custodiado y protegido para poder hacer un acto completo de la libertad y amoroso que redunde para gloria de Dios y para beneficio del mundo entero. Creo que esta dimensión cultural
del celibato sí está presente en de algún modo u otro, se puede encontrar en los documentos que mencionamos al inicio, pero también es cierto que les faltaba como que el acento. Yo creo que Benedicto XVI nos legó estas cosas de un modo profético y me parece que tenemos que volver con más profundidad a esta dimensión cultural del celibato. Ahora, esta dimensión cultural lleva a la dimensión martirial, que al mismo tiempo sintetiza la dimensión martirial del celibato, todas las otras dimensiones, la dimensión cristológica, la dimensión eclesiológica, la dimensión pastoral, la dimensión cultural, están todas como compenetradas por esta otra, la dimensión martirial. ¿Qué significa martirio? Martirio significa dar testimonio de Cristo. Y acá simplemente voy a citar al cardenal Sará, porque nuestro celibato es una declaración de fe. Es un testimonio, ya que nos introduce en una vida que solo tiene sentido en Dios. Nuestro celibato es testimonio, es decir, martirio. El término griego posee ambos significados. En medio de la tempestad, nosotros, los sacerdotes, hemos de volver a afirmar que estamos dispuestos a perder la vida por Cristo. Día tras día, damos ese testimonio con el celibato, mediante el cual entregamos nuestra vida. En ese sentido, ¿por qué el celibato tiene una dimensión martirial? Porque el celibato es testimonio de que solo Dios llena plenamente la vida de cualquier persona y que renunciar a una vida matrimonial eh, es por aceptar el don que Dios da. Vamos a poner una analogía con la vida matrimonial. Así como el varón que se casa renuncia a todas las mujeres por el amor de aquella a la cual le quiere entregar su vida, de un modo semejante, de hecho, del mismo modo, el sacerdote renuncia a toda vida matrimonial para vivir completamente en el amor que solo Dios puede dar. Un amor exclusivo, un amor total, un amor de entrega, un amor fecundo, un amor que al final es dar testimonio de que Dios está vivo, Dios está presente en medio de nosotros, de que Dios de verdad puede transformar la vida. Habiendo abordado estas 5 dimensiones, la dimensión martirial, la dimensión del culto, la dimensión escatológica, la dimensión eclesiológica y la dimensión cristológica, que es la base de todas, me gustaría terminar, antes de dejarles la palabra a todos los que estén presentes, con lo siguiente: es necesario redescubrir el celibato. ¿Por qué? ¿Porque la iglesia lo ha olvidado? No, la iglesia no lo ha olvidado, definitivamente no lo ha hecho y lo ha custodiado con mucho amor. Pero, como decía Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, es necesario que cada generación vuelva a conquistar los valores del anterior. En ese sentido, el celibato sacerdotal es una verdad, un don que la iglesia custodia, pero que cada uno de nosotros, en cada generación, tiene que volver a vivir, tiene que volver a custodiar. Propongo 3 cosas que pueden ayudarnos a redescubrir el celibato con todo lo que implica. Primero, necesitamos recuperar el sentido de lo sagrado. ¿Por qué el celibato sacerdotal hoy es tan atacado? Porque no hay conciencia de que Dios lo vale todo y de que vale la pena dedicarle cosas exclusivamente a Dios. Se manifiesta en todo, se manifiesta en aspectos litúrgicos, se manifiesta en el arte sacro, se manifiesta en nuestra vida cotidiana, se manifiesta en el compromiso en el que nosotros vivimos la fe y por supuesto que se va a manifestar entonces en la vivencia o no de una vida exclusiva a Dios, entregándole cuerpo y alma, ¿no? En la misma medida en la que recuperemos el sentido de lo sagrado en todas las dimensiones de la vida cristiana, vamos a poder redescubrir el celibato como un don de Dios y como don, por lo mismo que es don, como respuesta del hombre y de la iglesia a este don que Dios le hace. Segundo, para redescubrir el celibato me parece que tenemos que fomentar la capacidad de compromiso y de fidelidad. Si ustedes se fijan, los mismos que cuestionan el celibato sacerdotal dentro y fuera de la iglesia son los mismos que cuestionan
la indisolubilidad del matrimonio. Cuando hay, o sea, o sea, la crisis de los matrimonios es directamente proporcional a las crisis en las vocaciones sacerdotales, tanto para llegar como a las deserciones sacerdotales. Eh, en una generación en donde la capacidad de asumir compromisos y la capacidad de permanecer fiel está tan atacada, tan cuestionada y tan mal vivida, por supuesto que vamos a tener un compromiso, un problema de compromiso tanto en el matrimonio como en la fidelidad sacerdotal. Por ende, si queremos redescubrir el celibato sacerdotal, necesitamos educarnos en la capacidad de asumir responsabilidades, en la capacidad de compromiso y en la capacidad de ser fieles. Y esto es un ciclo virtuoso, porque también es cierto al revés. En la misma medida que haya matrimonios fieles, fecundos y entregados, en la misma medida en la que haya sacerdotes que vivan alegremente su celibato, se convierten ambos en testimonio de compromiso y de fidelidad en el mundo. Es decir, es algo cíclico. La tercera propuesta que hago para redescubrir el celibato es dejar de ver el sacerdocio como una función. Si el sacerdocio se ve como una función más dentro de la iglesia, entonces el sacerdote se convierte como en un super laico con poderes especiales, pero tiene que ser, o sea, tiene que ser un laico, pero que consagre. Entonces el celibato no tiene sentido. El sacerdote no es un super laico, es otra cosa distinta. El sacerdote es otro Cristo que continúa su acción salvadora en la iglesia por medio de los sacramentos, dedicado a Dios por el culto y llamado a transmitir la gracia, pero no es un super laico. O sea, y en este sentido, para dejar de ver el sacerdocio como función, los laicos tienen que vivir bien su vocación en el mundo y los sacerdotes tenemos que volver a vivir el sacerdocio como una cuestión existencial, no solamente como lo que hacemos, sino como lo que somos. Eh, si los laicos le exigen al sacerdote que sea mundano, pues entonces, ¿qué sentido tiene que se aparte para Dios? Y al mismo tiempo, si el sacerdote hace tanto esfuerzo por acercarse a la gente, que en el esfuerzo por acercarse a la gente se desprende de Dios y quiere ser uno más, pues entonces, ¿cuál es la barrera para que en ese uno más no tenga esposa e hijos? Eh, necesitamos que el sacerdote no sea un funcionario, el Papa Francisco ha explicado muchas veces esto, sino que sea una auténtica persona entregada a Dios, viviendo lo que Dios le ha pedido vivir y lo que le ha dado la gracia para vivir, es ser otro Cristo y recordar que el sacerdote ha recibido un sello especial del Espíritu Santo para ser otro Cristo. Pidámosle a los sacerdotes, pídanos a los sacerdotes que vivamos como otros Cristos, completamente entregado a Dios y desde la entrega a Dios mostrarle el amor de Dios a los hombres. Eso es lo que a mí me gustaría compartir, las reflexiones que tengo en torno al celibato sacerdotal. Juanma, te cedo a ti el micrófono y también me parece que es el espacio para todos aquellos que quieran participar. Sí, claro. No, pues padre, me la pones difícil porque aunque dijiste que no era magistral, la verdad es que estuvo, ya sabes, como con tu sello, ¿no? Marcado de una característica como estructurada, clara, académica, la verdad muy, muy, muy bien lo que nos platicas, Pater. En lo que se van acumulando las preguntas aquí donde nos estén sintonizando, yo quería redondear quizá algunas ideas, obviamente desde mi humilde punto de vista, creo que es como hacemos en otros episodios, a veces identificar ciertos patrones o ciertas tendencias que pueden ser causa o pueden ser efecto de lo que estamos analizando en la plática, ¿no? No podía dejar de pensar, ahora que mencionaba hacia el final, eh, en la parte de la pérdida de lo sagrado. Yo creo que como causa podemos hablar de que nuestra época, ¿no? Quizá, como bien dices, el celibato ha sido atacado en muchos momentos de la historia, muchos momentos de la historia. Pero en particular vivimos en una sociedad un poco más plana, un poco más relativa, menos jerárquica, con menos relaciones de autoridad y respeto. Por un lado, eso mantiene, me parece que tiene sus partes positivas y sus partes negativas.
¿no? No lo veo del todo negativo, porque a veces también puede haber un exceso en la jerarquización y puede haber porque puede llevar al abuso en la autoridad, en el ejercicio del poder. Pero el hecho de que ahora sea todo tan plano, tan relativo, todos somos tan iguales, ese es un abuso de los valores liberales, todos somos tan iguales que al final ya no hay algo especial, ya no hay algo reservado, ya no hay personas reservadas para lo sagrado. Y eso me llamó mucho la atención. Sí, no voy a desarrollar más de eso. Y pues otro comentario también, pero con respecto a la parte del martirial, la parte martirial que mencionabas, la dimensión martirial, que es un signo, es un símbolo, representa, da testimonio, y en este caso es un testimonio a contracorriente de otra cosa que permea nuestra cultura, que es pues es también la permisividad sexual, ¿no? Que también es raro que podamos decir, pues es que fíjate, no reserva sus apetitos sexuales para verdaderamente poner toda su energía al servicio de Dios. Para muchas personas es verdaderamente martirial, es verdaderamente un símbolo y hasta símbolo de escándalo. Dicen, ¿cómo será posible? Eso no existe, eso no se puede. Pero que no sea tan sexualizada, creo que es parte de esa dimensión martirial con los términos que se manejamos los expertos en griego, ¿no? Con sus dobles acepciones etimológicas. Obviamente yo no sé ni pío de griego, pero vaya, ya aprendí algo al respecto. Y eso es lo que me despierta, Pater, como comentarios. Agradecerte muchísimo, Pater, pues todo lo que nos estuviste compartiendo. La verdad es que se nota, digo, evidentemente pues eres sacerdote, pero no es el hecho de que seas sacerdote que ya sepas de esto. Quiere decir que pues le has dedicado pues, para su estudio, para su explicación. La verdad te agradezco mucho el tiempo. Les agradezco también a todos los oyentes. Hace rato comentaba Ricardo, no había visto esta dinámica que tenemos. No es tan común que tengamos esta dinámica, pero sí te invito, estimado Ricardo y estimados oyentes, a que nos sigan en Spotify particularmente como Falsas Máximas, donde pues, abordamos justo una falsa máxima que nos propone el mundo, atacándola desde las verdades claras, ¿no? Desde nuestra fe, defendiéndolas para tener una fe madura y con criterio. Y pues bueno, de la misma forma invitarles a que nos sigan en otras redes sociales, donde también pues, aportamos con contenido interesante, Facebook, Twitter e Instagram de manera relevante. Obviamente estos episodios también los pueden encontrar en YouTube. Y bueno, estamos en muchos lados. Ustedes síganos y también de esta manera pues, se pueden enterar con más anticipación de estos episodios, registrarse para estar dentro de la llamada en Zoom, poder participar de viva voz y otros contenidos que tenemos para ustedes. Agradecerles mucho que hayan estado con nosotros conectados. Y Pater, cerramos como siempre con un Viva Cristo Rey. Viva. Fuerte abrazos a todos, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Que descansen todos.